तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामं विष्णुपदाय गौरप्रस्थय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वनैति नामिने। नामं विष्णुपदाय राधिकायै प्रियामने श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायणाय नामिने। Hare Krishna, muy buenas tardes. Gracias por escuchar, por conectarse con estas lecturas diarias del Srimad Bhagavad Gita, haciendo una ofrenda, un servicio encomendado por nuestro maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. Antes de avanzar con la lectura, quiero invitarles a participar. Este domingo vamos a tener un programa especial por la desaparición de Nitya Pravista Mishupa Sutarasata Shishimad Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. Vamos a tener un programa en homenaje a él. Aquí en la ciudad de Bucaramanga hay discípulos de Srila Bhaktivichar Vishnu Maharaj. Entonces ellos, al ser su Param Gurudev, su abuelo espiritual, pues también han decidido organizarse y preparar algo para este homenaje con mucho amor. Entonces tendremos una lectura especial, Pushpanjali, a su maestro espiritual, a su Param Gurudev, y esperamos que aquí nos acompañen. Antes de avanzar con la lectura, ofrezco reverencias millones de veces a mi maestro espiritual, Srila Gurudeva Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, también a Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj y también a Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, conocido en Occidente como Srila Prabhupada. Bueno, estamos leyendo el segundo capítulo. Este segundo capítulo se titula El principio del análisis y el día de hoy entramos al verso 40. Este verso 40 dice así: Neha vikramana shosti pratyavayona vidyate swalpama piyasya dharmasya trayate mahato vayat. Los esfuerzos realizados en el Bhakti Yoga, en este camino de la devoción, jamás son infructuosos ni están sujetos a pérdida. Incluso una pequeña práctica en este sendero libera de los más grandes temores y peligros del mundo material. Comentario Bhavanuvada Srila Vishwanath Chakravarti Pad dice: Arjuna, el Buddhi Yoga es de dos tipos. Uno es el Bhakti Yoga en la forma de audición y canto principalmente, y segundo, el Niskama Karma Yoga en la forma de entrega de los frutos de las acciones desinteresadas a Sri Bhagavan. Entonces tenemos dos caminos. Uno es el Bhakti Yoga, principalmente descrito por las acciones de la audición, la escucha, como la escucha del Bhagavad Gita, por ejemplo, y el canto, cuando cantamos nuestros mantras Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cuando nos reunimos a cantar, cuando salimos a cantar de manera congregacional. Y el otro es el Niskama Karma Yoga, cuando uno ofrece los frutos de las acciones de manera desinteresada a Dios, a Bhagavan. Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita 2.47: Oh Arjuna, tú eres apto solo para ejecutar la acción. Ahora, antes del Karma Yoga se esboza el Bhakti Yoga. En el Gita 2.45 se dice: Oh Arjuna, sitúate más allá de las tres modalidades de la naturaleza material. En esta declaración, la frase más allá de las tres modalidades se refiere inequívocamente al Bhakti, pues solo mediante él una persona puede trascender esas modalidades. Esto se confirma en el 11º canto del Srimad Bhagavatam. El Jnana y el Karma son Sattvic y Rajasic respectivamente, lo cual demuestra que no están más allá de las modalidades de la naturaleza material. El Jnana y el Karma son Sattvic en la bondad y Rajasic en la pasión. No están más allá de las trigunas, de las tres modalidades, de la bondad, la pasión y la ignorancia. Es decir, no son algo trascendental. El Niskama Karma Yoga, ahora dice acá, el Bhakti, caracterizado por la ofrenda de los frutos de la acción a Sri Bhagavan, evita que el karma sea infructuoso y purifica el corazón. El Bhakti destruye la negatividad del karma, en el que incluso las actividades piadosas
producen como resultado cautiverio y sufrimiento. Sin embargo, como el bhakti no predomina sobre esas acciones, ellas no son aceptadas apropiadamente como bhakti, ¿verdad? Entonces, aquí bhakti no predomina una acción, sin embargo, una ofrenda a Dios. Entonces, no son aceptadas propiamente como el bhakti, más es una práctica asociada al bhakti, ¿verdad? Entonces se dice que es un bhakti que se caracteriza por la ofrenda de los frutos a Dios. Aquí podría surgir una duda. Dice, si el karma cuyos frutos se ofrecen a Sri Bhagavan es también considerado bhakti, entonces ¿qué es karma? ¿Verdad? Podría surgir esa pregunta. Es incorrecto decir que karma es solo la acción cuyo fruto no es ofrecido a Sri Bhagavan. Hay un verso aquí de Srimad Bhagavatam, vamos a cantarlo. Naskarmyam apiachuta papa vachitam nasobate gyanam alam nirajanam utapunam saswat abhadram ishvare nacharpitam karmayat api apkaranam. Una de las características del Brahma, la refulgencia de Dios, es su niskarma o inactividad. La identidad con esa cualidad de inactividad se denomina naiskarmia, cuando incluso el Brahma Gyan, el conocimiento del Brahma, que está libre de motivos materiales y es inmaculado, no es digno de alabanza por carecer de bhakti. ¿Cómo podrían entonces ser dignas de elogio la acción fruitiva y la acción desinteresada si no se ofrecen a Dios? Siendo que ambas son problemáticas tanto en la etapa de la práctica como en la meta. Según esa declaración de Sri Narada, el karma que no se ofrece a Sri Bhagavan es inútil, por lo tanto solo el bhakti, que se caracteriza por la audición y el canto, se acepta como el método para alcanzar la dulzura de los pies del loto de Sri Bhagavan. Por otra parte, el Niskama Karma Yoga ofrecido a Sri Bhagavan también merece consideración. Dice, ambos tipos de yoga, el Bhakti Yoga y el Niskama Karma Yoga, se definen con la palabra Buddhi Yoga. Ambos, Bhakti Yoga y Niskama Karma Yoga, se describen como... repito esta parte. Se definen con la palabra Buddhi Yoga. Entonces el Buddhi Yoga los complementa, los conecta a los dos o los abarca a los dos. Ahora dice, lo que se evidencia en declaraciones del Bhagavad Gita, tales como yo les otorgo este Buddhi Yoga mediante el cual pueden alcanzarme. Esto está en el Gita 10.10. O Dhananjaya, comparada con el Buddhi Yoga, la actividad fruitiva es insignificante, ¿verdad? Gita 2.49. En este verso, que comienza con la palabra Neha, se explican las glorias del Nirguna Bhakti, el Bhakti que está libre de las modalidades de la naturaleza material, que se caracteriza por los procesos de audición y canto. Eso es Nirguna Bhakti, el Bhakti que es trascendental y que es el más elevado, escuchar y cantar. Sri Bhagavan dice, incluso el beneficio que se adquiere en las etapas iniciales del Bhakti Yoga no puede ser destruido jamás y por lo tanto no tiene el efecto adverso de perderse. No obstante, si alguien comienza a ejecutar Karma Yoga pero no lo completa, pierde el resultado de cualquier actividad que haya realizado e incurre en la falta de la irregularidad. Entonces la irregularidad, devotos, nos dice este Bhagavad Gita, es una falta, es una falla ser irregular. A la pregunta hipotética de si se alcanza el resultado del Bhakti cuando, a pesar de tener el deseo de seguir el proceso, se es incapaz de ejecutarlo apropiadamente, Sri Krishna responde diciendo, Swalpam, aun si la práctica del Bhakti apenas ha comenzado, nunca se pierde el resultado y este liberará del peligro del mundo material. Las vidas de Ayamila y otros son la evidencia de dicha afirmación. El Srimad Bhagavatam 6.16.44 también declara que incluso un chándala
es liberado del gran temor causado por el mundo material si se escucha tan solo una vez el nombre de Sri Bhagavan, Krishna. En el Srimad Bhagavatam 11, 29, 20 se sostiene además, se recita este verso, dice: Nahiyango pakrame dvamso madharmasyada vanuapi maya vyavasita samyan nirgunatvat anashisaha. O Uddhava, debido a que he determinado deliberadamente la naturaleza trascendental de este proceso, aun si el bhakti puro en la forma de audición y canto es ejecutado incorrectamente, no hay posibilidad de sufrir la más mínima pérdida, no hay pérdida en bhakti. Pero nos decían anteriormente, si no cumples debidamente el karma, vas a perder los resultados y vas a caer en la falta de la irregularidad. El significado de los enunciados del Bhagavad Gita y el Bhagavatam pareciera ser el mismo, pero la declaración anterior del Bhagavatam tiene una característica especial. Un objeto o actividad trascendental jamás se pierde debido a que es nirguna, que es lo único que debe considerarse en este contexto. Se puede argumentar que el Niskama Karma Yoga ofrecido a Bhagavan, es decir, ofrecer los frutos de la acción a Dios, también puede convertirse en nirguna por su gracia, por la gracia del Señor, pero no es el presente caso. Las acciones obligatorias y ocasionales ejecutadas sin ningún deseo fruitivo y ofrecidas a mí, dice Krishna, son consideradas sádvicas, están en la bondad. Las acciones obligatorias, lo que nos toca, y las ocasionales ejecutadas sin ningún deseo fruitivo y ofrecidas a mí son consideradas sádvicas. En otras palabras, no trascienden las tres modalidades materiales. Comentario para Prakashika Vritti dice, comentario para Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, dice lo siguiente: aquí se describe que el Buddhi Yoga es de dos tipos. El primero es el Bhakti Yoga en la forma de audición y canto, y el segundo es el Niskama Karma Yoga, en el que los resultados del karma son ofrecidos a Sri Bhagavan. Entonces, para que nos quede muy claro, Buddhi Yoga se divide en dos. Por un lado tenemos Bhakti Yoga, principalmente a través de la escucha y el canto, escucha de Harikatha, conversaciones trascendentales, ¿verdad? Y después tenemos el Niskama Karma Yoga, eso comprende el Buddhi Yoga. El Bhakti Yoga es completamente nirguna, trascendental a las modalidades materiales. Una persona jamás incurre en irregularidades, faltas o reacciones indeseables en la práctica del Bhakti Yoga, ni durante su comienzo ni en el caso de si por alguna razón es incapaz de completarla. Por el contrario, cualquier pequeña ejecución de Bhakti Yoga libera a su ejecutante del terrible mundo material y, al otorgarle el servicio a Sri Bhagavan, hace que su vida sea exitosa. Se podría decir aquí el siguiente ejemplo: Bharata Maharaj, que en pasatiempo, Bharata Maharaj no pudo completar el proceso del Bhakti porque se apegó a un venado. Ese pasatiempo se recuerda mucho al hablar de los apegos, al hablar también del proceso de la transmigración del alma. Entonces se dice: en su próxima vida, aunque recibió un cuerpo de venado, la influencia de la previa ejecución de Bhakti lo capacitó para asociarse con devotos puros de Bhagavan, con devotos del Señor. En su tercer nacimiento se volvió un Uttama Bhagavata, un devoto de nivel más elevado, y ofreció servicio a Bhagavan, por supuesto. Por lo tanto, Bhagavan dice en el Gita 6.40: Partana y Veja Namutra Vinashastasya Vidyate. Una persona que haya caído del sendero del Bhakti jamás se pierde en este mundo o en el siguiente, ni desciende a una condición miserable. Una persona que haya caído, se cayó es porque en algo se conectó con el proceso del Bhakti, ¿no? Una persona que haya caído del sendero del Bhakti jamás se pierde en este mundo o en el siguiente, ni desciende a una condición miserable. La ofrenda del Niskama Karma Yoga a Bhagavan se denomina aún Karma Yoga, no Bhakti Yoga. La ofrenda de los frutos a Bhagavan son Karma Yoga y no son Bhakti Yoga. Entonces,
hace parte del Buddha Yoga, pero no es Bhakti Yoga como tal, es Karma Yoga. Mediante la ejecución de Karma Yoga primero se purifica el corazón y finalmente se alcanza el Bhakti Yoga. Lo que hacemos a través de las acciones ofrecidas al Señor, ¿qué es lo que ocurre? Se limpia, se va limpiando el corazón al hacer seva, al ofrecer los frutos de nuestras acciones a Dios. Hay una limpieza. Explica que en la medida en que el recipiente está más vacío de contaminación, se va limpiando, entonces va llegando conocimiento espiritual, explica Srila Gurudev. Por lo tanto, el Karma Yoga solo apunta al Bhakti Yoga indirectamente. A diferencia del Bhakti puro, el Karma Yoga no es trascendental, por el contrario, se le denomina Karma en la modalidad de la bondad, Sattva Guna. Además, si el practicante no realiza el Karma perfectamente o lo deja incompleto, puede perderlo y sufrir algunas reacciones indeseables. El Srimad Bhagavatam 11, 25, 23 afirma: Mat arpanam nishpalam va Satvikam Niya Karmatat. Si un sadhaka, un practicante, comienza a ejecutar, aunque sea un poco de Bhakti Yoga, pero debido a su propia incapacidad abandona el sendero o cesa en su práctica en razón de una muerte repentina o prematura, aún en la etapa inicial o la intermedia, su esfuerzo en el Bhakti no es infructuoso. Dicho de otro modo, sus esfuerzos jamás se tornan defectuosos, ni él incurre en pecado al ser incapaz de completar el proceso. En su vida siguiente, este practicante continuará desde el mismo punto en que se detuvo su práctica de Bhakti. La deidad regente del Bhakti Yoga, ¿quién es? Sri Krishna, o la misma Bhakti Devi, se ocupan de todo, de ese proceso de ubicar al devoto en donde quedó para que pueda seguir practicando. En ese sentido hay que resaltar un punto muy importante. Debido a su fe, el sadhaka nunca pierde su Bhakti Yoga ni incurre en pecado. Aun si por causa del desconocimiento del proceso comete algunas irregularidades en su ejecución, no obstante, si alguien ofende a alguno, los Vaishnavas y los objetos que pertenecen a Sri Bhagavan o están relacionados con él, como Tulasi, Yamuna o la morada trascendental, su Bhakti Yoga se arruina por completo. Repitamos esto. No obstante, ¿sí? Entonces uno hace su recorrido, tal vez el proceso se interrumpe debido a nuestro momento de muerte, de transmigración. Vamos a ir a donde quedamos, pero aquí hay una cláusula, y es que si alguien ofende al Guru, a los Vaishnavas y los objetos que pertenecen a Dios, como por ejemplo Tulasi, Yamuna, la morada trascendental, entonces su proceso de Bhakti se arruina por completo. Verso 41. Yavasa Yadmika Buddhi Ekaha Kurunandana Bahusha Kahyanantascha Buddha Yovyavasa Jinam. O Kurunandana, la inteligencia determinada de los que están en este sendero del Bhakti es indivisa. Esa inteligencia no es partida, o lo que se quiere decir es que es dirigida, es enfocada, es unidireccional. Pero la inteligencia de los adversos al Bhakti tiene ramificaciones ilimitadas, ¿sí? Tiene inteligencias ilimitadas, no son enfocadas, no están dirigidas a un objetivo en particular. Comentario Bhavanubhada dice: la inteligencia cuya meta y objeto es el Bhakti Yoga se erige suprema cuando se le compara a los demás tipos de inteligencia. Sri Bhagavan lo explica al recitar este verso: la inteligencia firme en el Bhakti Yoga es indivisa. Describe así las características de dicha inteligencia. Las instrucciones de mi Gurudeva me impartió acerca del Shravanam, Kirtan y Smaranam, y el Pada Sevanam, servir los pies del loto del Guru, hacia Sri Bhagavan, servir los pies del loto de Bhagavan, conforman mi práctica, mi meta y mi propia vida. No puedo abandonarlas ni durante la etapa de práctica ni una vez alcanzada la meta. Entonces, no es que un día uno llegue y se ubica en una posición, se siente elevado y dice: ya no practico más, no escucho más Harikatha, no canto rondas
¿verdad? No recuerdo más a Krishna, ya me puedo dedicar a otras cosas. No, aquí nos está diciendo un verso tan hermoso en la que se describe cómo es esa inteligencia indivisa, unidireccionada. Entonces, el escuchar, el cantar, el recordar, el sentir los pies del loto del Señor no se abandonan ni cuando se alcanza la meta. Mi único deseo y compromiso es seguirlas. Aparte de ellas no tengo ningún otro deseo o compromiso, ni siquiera en sueños. Para mí no hay pérdida si al seguir estas instrucciones obtengo felicidad o sufrimiento, o mi vida material es o no destruida. Este tipo de inteligencia resuelta es únicamente posible en el Bhakti puro, que se encuentra libre de hipocresía y engaño. En el Srimad Bhagavatam 11.20.28 se dice: Tato vayate mambrita esradalu vidanichayaha. Un hombre de fe resuelta ejecuta mi vayan, ejecuta ese servicio devocional, esa meditación en los santos nombres, con devoción, cuando sabe que la perfección se alcanza únicamente a través de la devoción, ¿sí? Una persona que tiene su fe resuelta ejecuta vayan, con amor, con devoción, cuando sabe que la perfección se alcanza solamente a través de Bhakti, mi Bhakti, dice Krishna, mi Bhakti, no cualquier invento de devoción, no, mi Bhakti. La inteligencia se vuelve indivisa solo mediante el Bhakti. Sri Bhagavan lo explica al decir Bahushaka, aquello que tiene muchas ramificaciones. Dado que en el Karma Yoga existen ilimitados tipos de deseos, la inteligencia que en él se utiliza también es de incontables tipos. El Karma Yoga posee innumerables ramificaciones debido a sus infinitas variedades de sadhana. En el estado inicial, el Jnana Yoga, el practicante fija su inteligencia en el Niskama Karma para purificar el corazón, y cuando lo ha logrado, la establece en la renuncia a la acción fruitiva. Al llegar a dicha etapa, establece su inteligencia en el Jnana, en el conocimiento, y finalmente, cuando comprende que incluso este carece de efectividad y es incapaz de otorgar servicio a los pies del loto de Bhagavan, él la establece en el Bhakti, en la devoción. En el Srimad Bhagavatam 11.19.1 se dice: Jnanam chamayi sanyaset. El jnana también debe abandonarse para alcanzarme. De acuerdo con la declaración anterior de Sri Bhagavan, después de alcanzar la etapa de jnana, se tiene que fijar la inteligencia en el jnana sannyas, la renuncia al jnana, renuncia al conocimiento. Así pues, la inteligencia tiene variedades ilimitadas, debido a que tanto el karma, el jnana y el bhakti deben ser ejecutados. Las ramas de la inteligencia requeridas para llevarlos a cabo son ilimitadas. Comentario para Kashi Kabrit y comentario para Guru Maharaj Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. De los tres tipos de Buddhi Yoga, que son cuáles, el karma, el jnana y el bhakti, solo la inteligencia relacionada con el Bhakti Yoga puro es suprema. La meta exclusiva y el objeto del Bhakti Yoga es Brajendra Nandana Sri Krishna. Se dice que la inteligencia relacionada exclusivamente con él es indivisa. Los sadhakas del Bhakti indiviso están libres del deseo de disfrute mundano y de liberación, así como de la duplicidad. Por lo tanto, su inteligencia es resuelta. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comenta en el Srimad Bhagavatam 11.20.28: ellos creen firmemente lo siguiente: aunque haya millones de obstáculos en la ejecución de mi vayan, si pierdo la vida, si por mis ofensas debo ir al infierno o si la lujuria me domina, no abandonaré mi bhakti, no abandonaré mi devoción. No me dedicaré al jnana o al karma, aunque el mismo Brahma me lo ordene. Ante ninguna circunstancia abandonaré el bhakti, esa devoción. Solo este tipo de determinación puede considerarse inteligencia indivisa. La inteligencia de una persona permanece centrada en el karma y el jnana debido a la carencia de esa determinación exclusiva hacia Bhagavan, hacia Dios. Esa inteligencia tiene múltiples ramificaciones debido a su variedad de metas y objetivos, como el placer en este mundo,
o en el siguiente el lucro, la adoración o la reputación, y además está llena de deseos ilimitados. Según los Acharyas Vaishnavas, Bhagavan es la realidad absoluta, suprema, no dual y consciente. Él es llamado de Nirguna, pues trasciende las cualidades materiales, sattva, rayas y tamas, y al mismo tiempo está dotado con todas las cualidades trascendentales, tales como la opulencia, la dulzura, la misericordia y el afecto hacia sus devotos. Sin embargo, la gente moderna que carece de educación y está privada de tattva gyan, de conocimiento trascendental, cuya inteligencia está cubierta por la ilusión y que considera que el Brahma no se transforma, no posee variedad y no es inmaculado, aceptan que es nirguna solo en el sentido mundano. Esas personas dicen que mediante la adoración del Brahma, es decir, el brillo, la refulgencia de Dios, mediante la adoración del Brahma, que está repleto de cualidades materiales, sus corazones se purifican gradualmente y al final se fundirán en el Brahma, que está libre de cualidades materiales. El intento por establecer esas conclusiones es tan inútil como tratar de golpear el cielo, pues escrituras como el Bhagavad Gita, entre otras, refutan este concepto despreciable cada vez que describen la forma y características trascendentales de Sri Bhagavan. Por lo tanto, la devoción pura por el Nirguna Brahma, Krishna, que está dotado con todas las cualidades trascendentales, se denomina Nirguna Bhakti. Srila Siddhar Swami explica en su comentario del Srimad Bhagavatam 3, en el 3.29.11, que el Nirguna Bhakti es de un solo tipo. O sea, el Nirguna Bhakti, la devoción trascendental por Dios, es de un solo tipo, es exclusiva o ecántica, es de manera exclusiva. Eso está en el tercer canto, capítulo 29, versos del 7 al 10. Dice que el Sakama Bhakti está en la modalidad de la ignorancia y debido a que se ejecuta con muchos deseos materiales tiene ramificaciones ilimitadas. Luego viene el verso 42 que dice así: Yamimam pushpitam vacham pravadanti avipaschitaha vedavadarta parta nanyat asiti vadinaha. O Parta, los necios rechazan el significado real de los Vedas debido a su apego por las declaraciones floridas que, aunque glorifican la búsqueda de placeres celestiales, solo producen efectos venenosos. Ellos dicen que no existen verdades superiores a estas. Comentario Bhavanubhada de Srila Vishwanath Chakravarti. Sri Bhagavan recita este verso para explicar que las personas volubles que albergan deseos materiales son sumamente necias. Hare Krishna. Entonces se dice que las personas volubles que albergan deseos materiales son sumamente necias. La frase pushpitam vacham indica que, así como las enredaderas floridas venenosas, ciertas declaraciones de los Vedas solo son temporalmente placenteras. Pravadanti se refiere a quienes aceptan tales afirmaciones védicas como el summum bonum en todos los aspectos, como lo más elevado, este tipo de afirmaciones. Las personas cuyos corazones han sido cautivados por tales enunciados no poseen una inteligencia resuelta. El presente verso conforma una secuencia natural con el Gita 2.44, en el que se dice Bhogaishvarya Prashastakam. Bhogaishvarya Prashaktanam. Dice: estas instrucciones no se imparten para esas personas, pues ellas no pueden tener una inteligencia firme. Además de no poseer una inteligencia determinada, Sri Bhagavan afirma incluso que ellas son necias, porque aceptan como el objetivo último de los Vedas afirmaciones floridas como, mediante la ejecución de Chaturmasya Vrata, una persona obtiene resultados imperecederos, ¿sí? O que una persona que bebe el Soma Rasa, la bebida de la eternidad. Chaturmasya son esos 4 meses del año que empiezan aproximadamente en agosto
van como hasta octubre, noviembre, que hacemos unas austeridades, no comemos ciertos alimentos, ¿verdad? Sí. Entonces acá se está refiriendo a ese tipo de personas que dicen, mediante la ejecución del chaturmasya, una persona obtiene resultados imperecederos, ¿verdad? Entonces se dice, o que una persona que bebe el soma rasa se vuelve inmortal. Ellas también especulan que más allá de esto no hay ninguna verdad, como por ejemplo el Ishvaratatu, las verdades sobre Dios como el controlador. Entonces ellos no creen en Brajendranandana Sri Krishna, ¿sí? No creen en el Krishna Vrindavan, porque solamente consideran que la única verdad, especulan que esa es la única verdad, y así refieren también a Ishvaratatu, ¿sí? Ishvaratatu es cuando hablamos de el Señor como en su forma de Vishnu, el que mantiene el mundo material, pero ya hemos hablado que más allá de Vishnu, esa manifestación del Señor como controlador o el mantenedor más bien, está Krishna. Comentario Prakashika Vritti dice: el objetivo fundamental establecido por los Vedas es Swayam Bhagavan Sri Krishna y Suprema Bhakti. El objetivo fundamental de las escrituras es Krishna y el amor por Krishna, Suprema Bhakti, la devoción amorosa por el Señor. Si alguien no comprende este objetivo de los Vedas, su fe e inteligencia trascendentales se posarán incorrectamente en sus significados aparentes y externos, que son muy atractivos y dulces al oído, pero en realidad producen un resultado terrible, ¿sí? Quienes se acercan a los Vedas, pero no tienen claro su propósito, no tienen claro para qué se aproximan a ellos, para qué los leen, dice aquí el Srimad Bhagavad Gita, el resultado es terrible, ¿sí? Van a terminar confundidos, van a terminar enredados en X, Y prácticas que no son la meta última, ¿sí? También se habla de lo terrible porque si no estamos buscando o si no estamos dirigiendo nuestros esfuerzos del habla, del cuerpo, de la mente, servir a Dios, pues nos seguimos enredando en el mundo material. Dice, Sri Krishna aclara más tarde en el Gita 245, Trigunya Visaya Veda. También en el Srimad Bhagavatam 4.29-47 advierte con respecto a las afirmaciones de los Vedas. Entonces aquí hay un verso de referencia, dice: Tasmat karma subharhismam agyana darta kashisu martadristim krita shrotra sparsisu asprita vastusu o prachinavari. Debido a la ignorancia, las actividades ritualistas mencionadas en los Vedas parecen ser el objetivo supremo. Aunque sus narraciones son fascinantes al oído, ellas carecen de conexión con la verdad absoluta. Por tanto, ignóralas, ignora ello, ignora ese lenguaje florido de los Vedas, ignora acercarte al conocimiento que nos revela Vedavyas en los Vedas, aquel conocimiento que no está asociado a descubrir la verdad suprema, a descubrir a Sri Krishna. Entonces, por eso se recita aquí este verso, para dar aún más claridad. Vamos con el verso 43. Dice: Kamatmana Swarga para Janma Karma Palapradam Kriya Vishesha Bahulam Bhogaishvaryagatim Prati. Las personas que poseen corazones impuros debido a sus motivaciones materiales ejecutan muchas ceremonias con el objetivo de vivir en los planetas celestiales y consideran que tal es el objetivo supremo de los Vedas. Esos rituales conducen al disfrute y la opulencia, pero atan a sus seguidores al ciclo del nacimiento y la muerte recurrentes. Se mantiene uno atado. Entonces hay muchos rituales descritos en los Vedas que nos dirigen a elevarnos, ¿verdad? A avanzar a mejores formas de vida y a otros planetas, pero no nos está guiando necesariamente a ir a los pasatiempos con Dios, ¿sí? A participar de los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu, de Shri Radha Krishna. Comentario Bhavanubhara. ¿Qué tipo de declaraciones hace esa gente?
En respuesta, se dice que al analizar el beneficio y la pérdida de tales rituales védicos, ellos descubren cómo incrementar las actividades que les producen disfrute y opulencia, aunque resulten en nacimiento y muerte. Hay actividades, descripciones de textos védicos que dicen hasta la actividad y vas a obtener riqueza, vas a obtener opulencias, comodidades, ¿verdad? Haz determinado tipo de ofrendas y va a ocurrir, pero lo hacen aunque eso los aten a más nacimientos, más muertes, más y más de este mundo. Verso 44. Vagaishvarya prashaktanam tatyaparta chetasam vyavasayatmika buddhi samadhauna vidiyate. Las personas apegadas al disfrute y la opulencia, cuyas mentes han sido encantadas por la felicidad celestial, no tienen la inteligencia resuelta que se necesita para la meditación exclusiva en el Supremo. Entonces, anteriormente se explicaba que aquellos que practican Bhakti tienen una inteligencia fija, ¿sí? Unidireccionada, pero aquellos que tienen deseos materiales y se aproximan de alguna manera a la devoción tienen una inteligencia ramificada, llena de deseos, llena de muchos objetivos, ¿sí? Tienen miles de objetivos y no tienen un foco, una meta exclusiva. Y también se refiere el comentario de que Srila Siddhartha Maharaj él dice que la verdadera descripción del Bhakti Yoga es ekántica, y ekántica refiere a exclusividad, una devoción exclusiva, y hay verdadero Bhakti. Comentario Bhavanwada. Aquellos cuyas mentes han sido cautivadas por tales declaraciones floridas se apegan al disfrute y la opulencia. Esas personas no son capaces de alcanzar la concentración de la mente y carecen de la inteligencia resuelta que reposa únicamente en Dios. Entonces, claramente, si uno tiene deseos materiales, pero si ese es el enfoque, la prioridad de su vida, no va a desarrollarse la inteligencia enfocada exclusiva para buscar a Bhagavan, buscar a Krishna, servir a Guru, porque nos vamos a mantener atados, ¿no? Vamos a querer tal vez un poquito, dar un poco, pero esas cadenas pues, no nos dejan progresar, avanzar, y pues la devoción también es un proceso en el que uno reconoce un avance significativo. ¿Listo? ¿Tienes algún comentario, Radha Sundari? ¿Una pregunta? No, está todo claro. Bueno. O sea que siempre tenemos que tener un enfoque. Así es, entonces, muy importante siempre tener un enfoque en nuestra devoción. Y en el Supremo. Ajá. Entonces, Srila Gurudev explica, si ustedes quieren mantenerse en su proceso devocional, deben tener algo que es Nishta. Nishta significa una fe firme en Chaitanya Mahaprabhu, en el canto del santo nombre, en su práctica, en su sadhana, en su vayan, en su meditación, en su canto de sus mantras. De esa manera, si somos firmes, nos volvemos exclusivos, no queremos distraernos en otros propósitos, otras actividades, porque entendemos que cuando nos acercamos a la devoción, el tiempo cada vez es menos, estamos en un cuerpo humano que es muy valioso, cada vez tenemos menos tiempo para practicar, para hacer servicio, para escuchar, para cantar, para recitar nuestros mantras, para ganarnos de alguna manera o para lograr la misericordia de Guru, para volvernos un recipiente apto para recibir esa misericordia. Entonces, un devoto no se quiere enredar, quiere hacer el esfuerzo posible para estar así, ekántica, exclusivo, firme, dirigido, unidireccionado hacia su meta, que es su autorrealización, ir al mundo espiritual, acercarse a los pasatiempos divinos. Ya Srimad Bhagavad Gita aquí, ya Srila Gurudeva aquí, ya Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj aquí, ya. Perdón por los errores en la lectura de los versos. Ofrezco mis reverencias a las personas que se conectan, que escuchan, a las que no, a todos los que apoyan este servicio aquí desde el Sri Narayan Goswami Gaudiya Math. Manchakalpatarvyacha kripa sindhudevacha patitanam pavanebhyo vaishnavyo namo namah. Gaura Pramanande Hari.